El terremoto en la política alemana del pasado mes de noviembre ha terminado con los conservadores volviendo al poder. El democristiano Friedrich Merz va a ser el nuevo canciller después del hundimiento que han tenido los socialdemócratas. Estas elecciones arrojan también otras realidades, como el dominio absoluto de la derecha radical en la antigua Alemania del Este y la división que aquella frontera aún produce en un país que se enfrenta a tres grandes cuestiones: la defensa, la inmigración y la economía. Así que, a partir de aquí, las claves de la nueva Alemania, que, en fin, en algunos casos, como vamos a ver, no es tan nueva, sino que es la de siempre. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 25 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hola, Carmen. Hola, Javier, ¿qué tal? Das vorläufige Ergebnis steht. Die Union aus CDU und CSU gewinnt die Wahl mit 28,52%. Carmen Valero es la corresponsal del Mundo en Berlín, en Alemania. Déjame, Carmen, que dé un par de apuntes simplemente sobre los resultados de estas elecciones que han sido anticipadas, recordemos, por el fracaso de la coalición que encabezaba Olaf Scholz entre socialdemócratas, verdes y liberales. Liberales, por cierto, que directamente han desaparecido del Bundestag. La CDU-CSU ha ganado las elecciones, la Unión Cristiano-Demócrata y su partido hermano en Baviera, que es la Unión Social Cristiana. Han obtenido el 28,5% de los votos, son los ganadores de estas elecciones. Alternativa para Alemania es la extrema derecha, el partido de extrema derecha, la segunda fuerza, con el 20%. Están fuera de cualquier ecuación posible por el cordón sanitario, ¿no?, que le aplican el resto de partidos. Los socialdemócratas han quedado terceros con el 16%, los verdes con el 11% y Die Linke, que es la extrema izquierda, ha aguantado con el 8% de los votos. Con lo cual, Carmen, vamos con ese famoso ¿y ahora qué?, ¿no? Porque con este resultado sabemos quién va a ser el próximo canciller, pero te pregunto cómo va a ser el próximo gobierno alemán. ¿Se va a refugiar Alemania nuevamente, además, en la gran coalición entre conservadores y los socialdemócratas, o mejor dicho, lo que queda, ¿no?, de los socialdemócratas? Esto, en fin, pues es un clásico, ¿no?, de las últimas décadas, por esto que decía antes de la nueva Alemania de siempre. Bueno, pues no le queda otra opción. Es la única manera en la que puede conseguir mayoría a dos. Una coalición a dos siempre es mucho más manejable que un tripartito y el SPD, dentro de lo que cabe, está mucho más cercano a la CDU, a los conservadores, que los verdes, que además en ese caso no les proporcionaría una mayoría. Con lo cual habrá una vez más coalición. Supongo que a los socialdemócratas, pues ellos consideran que no hay automatismo, pero yo creo que por una cuestión de responsabilidad van a terminar aceptando esa coalición, por supuesto, sin el canciller Scholz, que para sorpresa de muchos no se retira, sino que va a seguir en el Parlamento como un diputado más. Eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen mit einer guten parlamentarischen Mehrheit. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, die Welt da draußen... Hablemos del nuevo canciller, que va a ser Merz, Friedrich Merz, de la CDU. Tiene 69 años, ha estado mucho tiempo, además, alejado de la política, y ha estado alejado de la política por una gran, digamos, vieja enemistad con su compañera de partido, Angela Merkel. Ahí es nada. Merz viene a rechazar el legado de esos 16 años de Merkel al frente de Alemania, entre 2005 y 2021, en un momento, además, en el que tampoco es que esté demasiado de moda el legado de Merkel por la cuestión de la acogida masiva de refugiados y las relaciones, sobre todo económicas, con Rusia, especialmente por eso. Pero, Carmen, hablemos de Merz. Cuéntame quién es el nuevo canciller. Pues mira, Angela Merkel, aunque tenga muy buena reputación en el extranjero, siempre se ha dicho que es una mujer que ha dejado muchos cadáveres políticos en la cuneta. Y Friedrich Merz era uno de ellos. Friedrich Merz era el jefe del grupo parlamentario, un abogado brillantísimo, ex juez, un animal político. Él dirigía el grupo parlamentario en la época en la que la CDU con Helmut Kohl tuvo ese escándalo sobre financiación ilegal que sirvió de alguna manera a Angela Merkel, aquella chiquita del este, mi niña del este, como decía Helmut Kohl, que parecía que no había roto un plato,
para hacer un giro de timón y hacerse con el partido. Dass Friedrich Merz am 13. November im Deutschen Bundestag angesichts des Lo que hizo fue, una vez se hizo con el partido, quitar a Friedrich Merz del grupo parlamentario y ponerse ella. Le humilló tanto, le apartó tanto, que Friedrich Merz dejó la política y se fue al sector privado. En el sector privado ha sido muy exitoso, ha sido presidente de varios consejos de administración de muchas empresas y bancos conocidos. Entre ellos ha sido el representante del mayor fondo de inversiones del mundo, BlackRock, en Alemania. Es, por supuesto, millonario. Su hobby es pilotar aviones y tiene el suyo propio, pero siempre con el gusanillo dentro. Cuando Angela Merkel dijo que se retiraba, Merz dijo, esta es mi oportunidad para volver al partido. Y a la tercera lo consiguió. Y lo consiguió de una manera absolutamente sorprendente, porque había estado durante muchísimos años fuera de la política, pero fue tan sonado la afronta que le hizo Merkel a Merz y era tan brillante que evidentemente el partido le abrió las puertas y ahora es canciller, supongo que para no mucha alegría de Angela Merkel. El país que recibe Merz es un país en recesión, con lo cual la economía no está pasando por su mejor momento, no es el mejor momento de la economía alemana. Es un país en el que para 7 de cada 10 alemanes la inmigración es su principal problema y esto desde luego ha marcado la campaña electoral, además con esos últimos crímenes cometidos por refugiados tan recientes. Sabemos que planea Merz una política de asilo bastante más estricta, una reducción de las prestaciones sociales de las que hablábamos la semana pasada para inmigrantes, fomentar también el control de las fronteras, son simplemente algunos ejemplos. Y un país, por cierto, que durante la época de Scholz no ha ejercido un liderazgo claro en Europa, como sí que lo ejerció, por ejemplo, Merkel. Y ahora estamos en un momento dominado por Trump, con una Europa teniéndose que hacer cargo de su defensa o dándose cuenta de que se tiene que hacer cargo de ello, con esa paz que quiere Putin en Ucrania. Con lo cual, Carmen, ¿qué podemos esperar ahora de la nueva Alemania de Merz? Damos por hecho la gran coalición. Y él ha marcado en su primera rueda de prensa, después de la noche electoral, ha marcado 3 puntos esenciales que quiere hablar con los socialdemócratas y que para él es absolutamente importantísimo. Uno es la política de seguridad y de defensa, algo que urge después de las palabras o de las declaraciones que estamos oyendo de Donald Trump. El segundo gran tema es la migración, el control de la migración. La CDU ya tiene una propuesta de ley sobre la mesa, y después hablar de la economía y de la industria. Él quiere defender lo que ha sido el músculo de la economía de Alemania, quiere que se mantengan los puestos de trabajo y él ha explicado muy bien en qué momento está o cuál ha sido el gran problema del SPD en coalición con los verdes y con los liberales. En Wolfsburg, cerca de Berlín, está la fábrica de Volkswagen, que ha sido el símbolo, lógicamente, uno de los símbolos de Alemania, por supuesto. Y ahí también tiene el sindicato mayoritario del sector, IG Metall, un feudo. Bueno, pues esta circunscripción electoral siempre ha sido del SPD. En estas elecciones ha ido a la CDU, a los conservadores. Eso es muy sintomático. Claro, estás explicando esto, Carmen, y yo me pregunto cómo lo va a hacer esto, ¿no? ¿Cómo Merz va a ser capaz de hacerlo? Porque es verdad que si venimos de una coalición que ha sido un auténtico fracaso, ¿cuál es el plan que tiene él para que la gran coalición, digamos, la gran coalición que viene sea más exitosa? Se rumorea que en el acuerdo de coalición, en vez de hacer pues eso, lo que hicieron en el anterior gobierno, de hacer un acuerdo todo al detalle de 120 o 100 páginas, él quiere hacer contratos de año a año. O sea, no por la legislatura, sino marcarse objetivos de año a año y no de una manera detallada, que al final es como un corsé, sino hacer líneas generales de año a año para ir avanzando. Y yo creo que él está muy decidido a hacerlo. Es una persona, como digo, muy dinámica, muy resolutiva, y sobre todo lo que cree es que si esto no funciona, el país corre un gran peligro precisamente por el avance de la derecha, que ha recibido
nada más y nada menos que 10,5 millones de votos. Als Alternative für Deutschland und wir haben uns als Volkspartei nun fest verankert. Es una de las grandes lecturas de estas elecciones, el auge de Alternativa para Alemania, en unas elecciones que además han registrado la mayor participación desde la reunificación del país en el año 1990. Un partido, Alternativa para Alemania, que es anti-inmigración, un partido que es cercano a Putin, considerado, digamos, de extrema derecha. Lo lidera Alice Weidel, que ha conseguido el 20,8% de los votos, es la segunda fuerza. Ha recibido el apoyo durante la campaña de Donald Trump, de Elon Musk, y hay una situación, Carmen, que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, que además, si uno mira el mapa, esto pues se ve muy claro. AfD, Alternativa para Alemania, ha arrasado en lo que es la antigua Alemania del Este, ¿no? Lo que fue la República Democrática Alemana, la RDA, un estado socialista, por recordarlo, surgido tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, un estado satélite de Moscú. Alemania lleva 35 años unida, pero ahora vemos esta división que es muy clara. ¿Dónde está para ti la clave o las claves de esta situación? El partido líder de la oposición, que no es ninguna tontería, líder de la oposición con 10,5 millones de votos. Y todos ellos, la mayor parte de ellos, efectivamente, la antigua RDA. Han desbancado, antiguamente se decía que la voz de esa parte del país era de Die Linke, un partido postcomunista heredero del partido que gestionaba la RDA. Ese partido ha ido perdiendo voz, no se reciclaba y, lógicamente, el descontento que supone para muchos germanorientales el sentirse todavía de segunda, el no haber satisfecho de alguna manera las promesas que en su momento los padres de la unificación le dieron, es importante. Es importante porque la política de la AfD es mucho anti-inmigración. Cuanto más paro, cuanto más desesperanza, cuanto más miedo al futuro, pues más rechazo tienes al extranjero, al que te va a quitar tu puesto de trabajo, están un poco todavía desubicados en muchas zonas del país. Y luego ten en cuenta que la AfD también tiene una política bastante de simpatía hacia Rusia. Ellos abogan por enmendar las relaciones con Rusia, por volver a comprar gas barato, por poner fin a las sanciones. Es decir, tienen una afinidad a Rusia que cala en una población, un sector del país que ha sido durante muchísimos años socialistas y además hay casi 3 millones de alemanes rusos, o sea, gente que llegó en su época, en los años 90 fundamentalmente, y tienen la nacionalidad, eso también influye. Es decir, en el oeste no han tenido tanta presencia, pero en el este, igual que el partido Die Linke, que era un partido, el que te decía, el partido de la izquierda, que era la voz de la Alemania del Este, que ha pasado de estar prácticamente muerto a conseguir un 8, y pico % en el Parlamento. Y tanto en un caso como otro, Javier, y eso es bastante curioso, gracias fundamentalmente al voto de los jóvenes. Es decir, que hay una lectura que se puede hacer de los resultados electorales y es que la juventud alemana se ha radicalizado, bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda. Bueno, pues así, justo con esto que acabas de explicar, Carmen, creo que se puede entender y además mucho mejor lo que está pasando en Alemania. Así que gracias por ayudarnos a descifrar esta situación, la nueva Alemania. Gracias, Carmen. Un placer, Javier, siempre a tu disposición. Desde Berlín, Carmen Valero ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y también a través de las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.